Ahora con lo que ya hicimos la vez anterior con el concepto de trabajo y las leyes de los gases ideales, vamos a continuar. Es importante que hayan repasado muy bien aquella parte, si no aquí se va a quedar un poco oscuro. Vamos a revisar la primera ley de la termodinámica. Vamos a decir que el enunciado dice lo siguiente. Un sistema termodinámico, el cambio o la variación en energía interna que tenga un sistema está relacionado a la diferencia entre el calor absorbido por ese sistema menos el trabajo realizado por el mismo. Pensemos que ese sistema podemos ser nosotros. Nosotros podemos aumentar nuestra energía o disminuirla. El calor absorbido sería la alimentación, por ejemplo, y el trabajo podría ser lo que hacemos a diario. Entonces, cuánto cambia nuestra energía interna a diario depende de cuánto nos alimentamos menos cuánto trabajo hacemos. Si nos alimentamos mucho y hacemos poco trabajo, entonces esa diferencia se va haciendo positiva, significa que nosotros vamos aumentando nuestra energía interna, que se puede convertir en grasa saturada, por ejemplo. Y viceversa, si usted se pone a dieta, por ejemplo, consume poca energía, el equivalente al calor absorbido para estos sistemas, hace el mismo trabajo, el nivel de alimentación menos el trabajo da negativo y lo que va a pasar es que su energía interna va a ir disminuyendo. Y eso puede darle un problema de salud. Delta U le vamos a llamar variación de la energía interna. Vamos a decir que es positiva si el sistema aumenta su energía y va a ser negativa si el sistema está disminuyendo su energía. Q va a ser el calor absorbido por el sistema y este va a ser positivo cuando el sistema ciertamente gane calor y va a ser negativo cuando el sistema esté perdiendo calor. Esto tiene que ver con aquellos sistemas que se acuerdan ustedes que son endotérmicos y exotérmicos, uno cuando pierde calor y otro cuando gana calor. Y W, que ya lo conocemos y que lo hemos estado calculando, es el trabajo realizado por el sistema. Vamos a decir que es positivo en aquellos procesos de expansión, es decir, cuando el volumen aumenta, y va a ser negativo cuando el volumen disminuye o cuando el sistema se comprime. Matemáticamente, el enunciado de la primera ley dice lo siguiente. Delta U igual Q menos W. Ese es el enunciado de la primera ley. Delta U va a ser la variación de la energía interna, Q el calor ganado perdido y W el trabajo realizado por el sistema. Vamos a hacer un ejercicio completando un cuadro, un sencillo. Yo le voy a dar, por ejemplo, a usted este cuadro. En la primera línea, por ejemplo, le pregunto cuánto ha variado la energía interna si un sistema absorbe 7000 joules de calor y realiza un trabajo negativo de 3000 joules, es decir, hay un sistema que hace trabajo sobre él y lo comprime. O a veces, por ejemplo, en la segunda línea le voy a dar la variación de la energía interna y el calor y le pido el trabajo, etcétera. Siempre le voy a poner una variable. Aquí va a ser sencillo. No me voy a detener mucho en esta tabla. Lo que vamos a hacer es aplicar esa ecuación, solo que cuando me piden la variación de la energía interna delta U, voy a usar esa ecuación amarilla. Delta U igual Q menos W. Pero si me piden otra variable, voy a despejarla. Veamos cómo la despejaría de una vez. Por ejemplo, si me piden el calor, ese trabajo que está restando al lado izquierdo, lo voy a pasar a sumar. Entonces, si me piden el calor, voy a sumar la variación de la energía interna con el trabajo. Pero si me piden el trabajo, entonces esa variación de la energía interna que está a la izquierda en la última ecuación delta U, la voy a pasar al lado derecho a restar. Q menos delta U va a ser entonces el trabajo. Así que ahí tengo las tres ecuaciones por lo que me preguntan. Por ejemplo, en la primera, delta U, es lo que me están preguntando, conozco Q y W, aplico la primera de las ecuaciones amarillas. Es decir, que al calor le resto el trabajo, o sea que a 7000 le resto 3000, menos 3000, 7000 menos 3000, eso da 10.000 joules.
Esa es la variación de la energía interna. En el segundo ejercicio, en la segunda línea, conozco la variación de la energía interna menos 2000 y el calor perdido menos 5000. Este sistema ha perdido 2000 joules de energía y hay un calor perdido de 5000 joules. ¿Cuánto trabajo realiza? ¿Se expande o se comprime? Veamos. Aplicamos la tercera de las ecuaciones amarillas. W dice que se calcula como Q menos delta U. O sea que a menos 5000 le voy a restar menos 2000. Menos 5000 menos 2000 sería menos 5000 más 2000. Eso es menos 3000 joules. Tercera línea, nos piden el calor. Es la segunda de las ecuaciones amarillas. Calor es delta U más W. O sea que aquí las voy a sumar. Delta U 4000. W menos 1000 sumada sería 4000 más menos 1000, esos son 3000 joules. Ahí está. En la tercera nos piden, en la cuarta nos piden el trabajo. W, aplicamos la tercera ecuación, al calor le restamos delta U, sería a menos 3000 joules, le restamos 5000. Menos 3000 menos 5000 son menos 8000 joules. Y en la última línea nos piden Q, la segunda ecuación que está ahí, sumamos delta U y W. Menos 2000 sumamos con 3000. Menos 2000 con 3000 sumados dan 1000 joules. Y esa sería una forma de completar una tabla. Vamos a recordar que en los procesos isotérmicos la temperatura es constante. Y vamos a decir que la energía interna de un sistema tiene que ver con la temperatura. Si un sistema tiene más temperatura, tiene más energía interna. Y si tiene menos temperatura, pues tendrá menos energía interna. Así que si en un proceso termodinámico la temperatura no cambia, tampoco la energía interna va a cambiar. Y por lo tanto, en la primera ley de la termodinámica, la variación de esa energía es cero. Eso no quiere decir que la energía sea cero. Quiere decir que la energía no ha variado. Sigue siendo la misma. Delta U vale cero. Entonces, a partir de hoy en los procesos isotérmicos vamos a recordar que la temperatura es constante, delta U vale cero. Ahí podemos ver lo que ocurre con la ecuación. Delta U vale 0, así que Q menos W es 0 y por lo tanto el calor y el trabajo son iguales. Si el trabajo es positivo, el calor es positivo, es decir que en los procesos de expansión se absorbe calor y en los procesos de compresión se pierde calor. Ahora en los procesos isovolumétricos, que son aquellos que se dan a volumen constante, si usted recuerda, como el trabajo depende de cuánto aumente el volumen de un objeto, en los procesos de expansión el trabajo era positivo y en los de compresión el trabajo era negativo, así que si un sistema no se expande ni se comprime, no hay cambio en el volumen, el trabajo también va a ser cero. Así que en la primera ley W va a ser cero. Vamos a decir entonces que la variación de la energía interna es igual al calor. En los procesos isovolumétricos entonces lo que va a ocurrir es que si un sistema aumenta su energía interna es porque absorbió calor. Y si disminuye su energía interna es porque perdió calor. El último proceso que vamos a ver nosotros acá son los procesos que les vamos a llamar cíclicos, que son aquellos procesos que se están repitiendo continuamente. En la curva o en el diagrama presión contra volumen vamos a ver que se va a formar un diagrama que se va a cerrar y se va a repetir indefinidamente. En ese caso, tenemos que considerar un momento en que inicia el ciclo y un momento en que termina en cada etapa o en cada ciclo. Así que la presión, volumen y temperatura inicial va a ser la misma que la final. Y nuevamente, como la temperatura inicial y final son iguales, la energía interna tampoco va a cambiar, así que también vamos a decir que delta U es cero. Conclusión: en los procesos cíclicos también la variación de la energía interna es cero. Así que vamos a tener exactamente que el calor es igual al trabajo con el primer caso. Veamos un primer ejemplo sencillo. Dice que un gas sigue el proceso que se mira en el diagrama. Nos piden calcular el trabajo neto en todo el ciclo y aplicando la primera ley, el calor ganado perdido. Este es el proceso. Es un ciclo en el que el gas comenzó a 110 kilopascales,
aumentando su volumen de 0.04 a 0.1. Luego el volumen se mantuvo constante y la presión bajó a 105 kilopascales. Luego el gas se comprimió de 0.1 a 0.04 a una presión constante de 105 kilopascales. Y luego a volumen constante volvió a ascender la presión a 110 kilopascales. Para resolverlo tenemos que partir de un punto. ¿Dónde comenzó esto? Ya cuando vemos el ciclo cerrado no sabemos. Así que podemos comenzar en cualquier parte. Le podemos comenzar llamando al punto inicial A, luego al otro B, C, según el diagrama, o 1, 2, 3, o X, Y, Z, o como usted quiera. Por ejemplo, le voy a llamar a ese punto. Ahí comenzó todo para mí. Alguien pudo decir que comenzó abajo, alguien a la derecha o alguien en la esquina superior izquierda, en la esquina inferior izquierda. Quiere decir que las flechitas van apuntando hacia la derecha, así que B sería el siguiente punto, C sería el siguiente y D sería el siguiente. Así que el diagrama lo vamos a estudiar así. Vamos a analizar lo que ocurre desde A hasta B primero. Vamos a hacer el muñeco más o menos desde A hasta B. Aquí tenemos el diagrama. De A a B lo que está ocurriendo es que a 110 kilopascales el volumen está aumentando de 0.04 a 0.1. La flechita indica dónde comienza el proceso y dónde termina. Comienza en 0.04 y termina en 0.01. Así que vamos a decir que el volumen inicial es 0.04 y el volumen final es 0.1. Ese es un proceso isobárico, si ustedes recuerdan. Lo vimos la vez anterior. La fórmula del trabajo era presión por variación del volumen. Así que se lo sustituimos. La presión es 110 kilopascales o 110.000 newtons sobre metro cuadrado. Y ojo acá, tiene que tenerlo mucho cuidado acá. Volumen 2 menos volumen 1. El volumen 2 es 0.1 y el volumen 1 es 0.04. 0.1 menos 0.4 por 110.000 daría 6.600 joules. Eso significa que el trabajo sería positivo, es un proceso de expansión isobárico. Veamos lo que sigue en el diagrama inicial. Vamos de B hasta C. De B hasta C ahora el diagrama indica esa dirección. Dijimos que esos procesos eran isobáricos. El diagrama ese nos indicaba cuando eran verticales que eran isobáricos. Así que dijimos que en esos procesos el trabajo es cero. Así que no hay fórmula aquí que aplicar. Vamos en la siguiente lámina a ver lo que ocurre de C a D. Va a ser una compresión isobárica, pero a 105 kilopascales. Y luego desde D hasta A otra vez verticalmente el diagrama apunta hacia arriba. Vamos a eso en la siguiente lámina. Desde C hasta D, ese es el proceso. Y esa es la dirección del diagrama. Note que ahora la flechita va a la izquierda, es un proceso de compresión. El gas está disminuyendo de 0.1 metros cúbicos a 0.04. Este es el volumen 1 ahora, 0.1 porque ahí comenzó y termina en 0.04. La misma formulita, presión por volumen 2 menos volumen 1. La presión es 105.000 newton sobre metro cuadrado. Y ojo que ahora el volumen 2 es 0.04. En el anterior era 0.1. 0.04 volumen 2 menos 0.1 el volumen 1. Y eso nos da un trabajo negativo. Recuerde que esto es congruente porque dijimos que cuando las flechitas van a la izquierda, el volumen está disminuyendo, es un proceso de compresión y el trabajo siempre nos daba negativo, independientemente del proceso. Por último, desde D hasta A, el diagrama nos indicaba un proceso de aumento en la presión, pero a volumen constante. Esas flechitas verticales, recuerde que indican que el volumen es constante porque no está cambiando el eje horizontal, sino que solo el vertical. Y el eje horizontal es el volumen. El trabajo también es cero. Por lo tanto, al sumar los trabajos, 6.600 joules el primero, 0 el segundo, este tercero menos 6.300 y el otro 0, eso nos da un valor de 300 joules. El trabajo en todo el ciclo o en cada ciclo, porque eso se va a seguir repitiendo, es de 300 joules. De acuerdo a esto, como se trata de un proceso cíclico porque inicia y termina, o mejor dicho, se cierra el diagrama, termina en el mismo lugar, dijimos que en los procesos cíclicos la variación en energía interna
era cero, igual que en los procesos termodinámicos. Así que como delta U es cero, tenemos que el calor y el trabajo son iguales. Y como el trabajo ya lo conocemos que es de 300 joules, vamos a decir que el sistema también absorbe 300 joules de calor. Ese sería el primer caso, es un ejemplo sencillo.